Compañeras, compañeros, a esta nueva emisión de Alternativas. Carlos Luch, abogado, economista, profesor de la UBA, autor del libro Keynes y Gesell, y además es director del Instituto Económico Silvio Gesell. Ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación y con esta oportunidad tenemos el gusto de verle a los años, aunque no podemos vernos en persona. Muchas gracias por estar acá, hombre. Bienvenido. Por favor, muy contento, Pedro, que te acuerdas de nosotros, nos conocemos hace muchos años, muy feliz de la invitación y de tantos años caminando más o menos juntos, ¿no? Buscando y construyendo, ¿no? Todo lo que tenemos en América, en fin, todo tu trabajo de tantos años, así que no, un placer, muchas gracias por la invitación. Oye, y de esos tiempos en los que pensábamos que ya el cepo neoclásico, neoliberal de la restricción presupuestaria, de los ajustes permanentes, de las privatizaciones había quedado en el pasado, pues ha Sí, retornado y con venganza. Así es que sí. América Latina está nuevamente en manos del neoliberalismo más duro y en una condición internacional mucho más, digamos, desafiante, ¿no? Así es que yo creo que es muy importante el que podamos nuevamente ponernos desde perspectivas teóricas distintas, poder coincidir en varios de las alternativas que deberían estar abiertas en la discusión de los economistas, pero que muchas veces ni siquiera se las conoce en la cátedra. No sé cuál sea tu experiencia en la UBA. Sí, totalmente. Primero, el eterno retorno, ¿viste? Como la tradición hindú, que siempre volvemos a lo mismo y a veces más duro. Y efectivamente tenemos un retorno al ajuste, a la escasez, a la codicia, a la concentración financiera, ¿no? A la restricción externa, como decís, restricciones de todo tipo. Y respecto a la Universidad de Buenos Aires, tenemos también, hay libertad de cátedra, debo decir, que tiende a respetarse, más allá que hay movimientos políticos y una historia política, por supuesto, este, con mayores o menores problemas o violencia o gobiernos, pero en general se respeta la tradición de la libertad de cátedra. Y hay cátedras que tienen un sesgo austríaco, aunque no creas, escuela austríaca, liberal, otro más socialdemócrata, otro más nacional. Bueno, ya pusieron Nosotros tenemos una presidentes, entonces, perspectiva, ¿de qué más se quiere? nosotros estamos con la perspectiva desarrollista, eh, nacional, digamos, y también, como vos sabés, hemos tratado de, no hemos tratado, hemos logrado buscar en los yacimientos de la historia autores latinoamericanos que hay una larga tradición del pensamiento latinoamericano y pensamiento nacional, pero específicamente en la economía y hemos reconstruido cosas muy sorprendentes. Además del caso de Silvio Gesell que hemos hablado, Manuel Belgrano, que es un clásico, se lo considera en la Argentina, fue un general de la Revolución de Mayo y de la epopeya libertadora, pero además él era abogado y economista, fue el primer cónsul vitalicio del Río de la Plata, y era economista, industrialista, y muy avanzado para su época, y se lo considera el fundador del pensamiento económico argentino, el primer economista argentino, porque nace con la Revolución de Mayo, pero antes de 1810 hubo economistas en el Río de la Plata. Te puedo mencionar, por Sí, ejemplo, por y favor. esto es importante, ¿no? En nuestra tradición hispanoamericana, que nuestras universidades, Pedro, y esto es importante rescatar, son más antiguas que las norteamericanas. Hay universidades que tienen 400 años, las universidades argentinas, peruanas, andinas, Quito, En Quito fue Guayaquil. 1583, es decir, menos de 50 años después de fundada la ciudad, de fundada sobre las cenizas de la ciudad, ¿no? Correcto, y eso es lo que hay que decir, Pedro. Vamos a cumplir 400 años, 350 años. Y La- queda, nadie te enseña de la escuela de Salamanca, por ejemplo, ¿no? No solamente que no, algo te mencionan para el caso latinoamericano, algo te mencionan tal vez de la CEPAL y de Prebisch, ¿no? Pero muy claro, poco, por hasta ejemplo, esta ahí, cuestión del pensamiento económico de los libertadores, porque así como tienes tú de Belgrano, por estos lados, en cambio, podría recuperarse el pensamiento de Bolívar, que era un claro. pensamiento, igual que lo mencionas, un pensamiento industrialista, un pensamiento de protección de las fuerzas productivas
y de incorporación del mercado interno, ¿no? Es un tema muy, muy importante. Sí, Por escrito, ahora en términos de acción política, y la presidencia de Sucre en Bolivia sí, fue llena de hechuras, digamos, así como San Martín muy, cuando estuvo ahí a cargo por la economía de guerra en Mendoza, ¿no es cierto? Pudo implementar toda una política de desarrollo industrial, aunque sea para fabricar las municiones, para claro. tener los pertrechos de guerra. Y asimismo, tanto Sucre como Bolívar tuvieron que sobre la marcha improvisar una serie de opciones que mostraban claramente cuál era la perspectiva en la que se movían, ¿no? Y lastimosamente nada de esto se estudia en las facultades. No, exactamente. Vos nombraste a Sucre, Bolívar, San Martín, Belgrano. Rápidamente, Sucre, el mariscal Sucre es muy importante, igual que San Martín, cuando estaba en Lima, en Perú, Sucre en el Alto Perú, cuando en la independencia de Bolivia declara la moratoria de la deuda externa de Bolivia cuando la funda y desconoce como deuda odiosa la deuda que tenía el país y la región con España, con su acreedor. Lo mismo hizo San Martín Ah, y ese es los un dato intereses que importantísimo. conllevaban, y eso no se estudia. Y esa doctrina, la deuda odiosa, es la que usó Estados Unidos respecto a Cuba luego de la guerra con España para que Cuba desconozca la deuda externa que tenía con España. Ah, Por impulso de formidable. los Estados Unidos. Bueno, ese es un punto que además tenemos que abonar ahora que hay que A recuperar el fin de, legado del Papa Francisco con Jubileo claro, 2025, ¿no? Yo creo que hay que impulsar este claro. tema. Buenísimo. Los libertadores de América, te das cuenta, ¿no? Lo que eso significa. Y el Papa Francisco, un Papa latinoamericano, americano de los nuestros, Laudato Si, pero que en su encíclica Laudato Si, en todo su magisterio, que me alegra mucho que lo rescates porque es tan fuerte y tan claro, hay que estudiar, es tan novedoso. En su primera carta apostólica, que yo recomiendo leer, no es Gaudium et Spes, a Evangelii Gaudium, su primera carta apostólica cuando asume, donde él en esa carta, que es como una pequeña encíclica, da las orientaciones de lo que va a ser su pontificado, su pensamiento, su apostolado, claramente habla de, por ejemplo, de tierra, techo y trabajo, de la soledad, el aislamiento, el descarte de los jubilados, de los jóvenes, el descarte del trabajo y del poder internacional del dinero, Pedro. Ah, ¿Vos podés creer? ese es muy En su importante. primer documento y no se entiende de qué está hablando. Y habla de la concentración financiera, habla de la usura, ¿sí? Y del mecanismo invisible que produce el descarte, la concentración y la depredación ambiental. Que como vos lo vamos estudiando hace 20, 25 años con Lietar, el futuro del dinero, es decir, el movimiento ecologista, pero tiene un sentido concreto, no es un movimiento ecologista ideológico, sino práctico y técnico y que abreva en la tradición americana, no solo en la Pachamama, en la economía de la reciprocidad, la economía andina que conocemos, sino en la actualidad. Manuel Belgrano, como general de la independencia argentino, digamos, que estudió en España, bueno, habla de la preservación de los suelos, habla de la necesidad, por ejemplo, el primer banco del Río de la Plata, él lo funda con un fondo que hoy llamaríamos un fideicomiso, un fondo de socorros mutuos, donde se generaba una recaudación, una cantidad de fondos para ayudar a los agricultores del litoral de los ríos cuando había catástrofes climáticas, ¿no es cierto?, o ambientales para ayudarlos, ¿sí? Es decir, había toda una cuestión de preservación de la noción de comunidad. Cuando son excluidos, expulsados los jesuitas, que después se funda el Virreinato de Río de la Plata y otras medidas administrativas de los Borbones que estaban en contra de los Habsburgos, era de la Ilustración, mucho más administrativistas y además con una fuerte carga impositiva, empezaron a cambiar muchas leyes administrativas. Después la Revolución Belgrano dicta lo que se llama el Reglamento de las Misiones para toda la zona norte del país, que es la primera constitución política dando autonomía a los nativos, una organización política, y estamos hablando después de 1810 y antes de 1813, donde les cuento que hay un gran
una convocatoria que es la Asamblea del año 13, en 1813, donde se convocan a los diputados de todas las provincias del interior, incluso de la banda oriental, de Artigas. Son rechazados los diputados de Artigas porque promovían la libertad y el reparto de la tierra y la libertad y la autonomía política de la banda oriental y las provincias del interior. Pero sin embargo, esa asamblea en Buenos Aires que dicta las primeras leyes, una primera constitución, la primera moneda, dicta la libertad de vientres, la libertad de los esclavos. Claro. Dicta la primera moneda, ¿sí? Y las primeras instituciones políticas. O sea, realmente en esa época había lo que nosotros entendemos una materialización de la tradición social cristiana en instituciones políticas y económicas. Se hablaba también de la libertad de comercio, porque en ese momento el monopolio era español. Se pretendía también abrir otras rutas. Básicamente Gran Bretaña era la que presionaba, pero también Portugal, por supuesto, y mantener también en ese momento Mariano Moreno, que era otro de los iniciadores de la Revolución de Mayo, un programa, él llamó un programa de proteccionismo y de desarrollo también industrial. Para nuestra audiencia no argentina, el 25 de mayo de 1810 se reúne un cabildo en Buenos Aires que da el primer grito, digamos, en la zona que ahora sería Argentina, pero que incluía importantes áreas de lo que podría ser el Paraguay y también del Uruguay, ¿no? Sí, Uruguay, Paraguay, bueno, el sur de Brasil, el norte de Bolivia, todo Bolivia, Paraguay, y el norte, bueno, Chile, todo ese territorio. Y ahí empezaron las guerras las guerras revolucionarias, ¿no es cierto? Y también vale la pena como elementos de ubicación básico es que teníamos un puerto con una oligarquía comercial muy ligada al librecambismo británico, ¿no es cierto? Sí. Cero desarrollo de las fuerzas productivas y lo que había que dejarse es el libre comercio británico, básicamente dejar que las mercancías británicas penetren, inclusive libre navegación de los ríos. Sí. Y versus lo que sería una cuestión más bien industrialista, proteccionista de creación de un mercado interno, ¿no? Y que básicamente estuvo fortalecido por los intereses del interior. Entre otros de Artigas, el más radical, con una perspectiva mucho más social, Artigas, al que rápidamente lo mandan al exilio, ¿no? En el caso del sur de América, perdón, del norte de América del Sur, lo que tendríamos es la perspectiva de un Santander, que sí, famoso Santander, sí. Rivadavia, sobre todo el más importante de esto sería Rivadavia en Argentina, muy ligado al libre comercio, en el caso de Santander, a través de la vinculación con los Estados Unidos, pero con el sector de los Estados Unidos no proteccionista, versus la presencia, por ejemplo, de un Bolívar, de un Sucre, con un proyecto industrialista, con un proyecto de desarrollo del mercado interno, con un proyecto de construcción de la patria grande, ¿no? Porque además es el otro tema. Para el librecambismo británico y sus secuaces contrabandistas locales, no interesaba la patria grande porque lo importante era tener un puerto por el cual sacar las venas abiertas de América Latina. Las burguesías portuarias de los puertos y balcanizar América Latina. No había un proyecto continental allí como tenían San Martín y Bolívar y Sucre y los libertadores de América, sino justamente portuario, balcanizar con las burguesías de los puertos, ¿no es cierto? Pues ahí es tan importante esto que está mencionando Belgrano, y se nos está olvidando alguien también que contemporáneo que también fue asesinado, Monteagudo, ¿no? Sí. Está muy cercano a Belgrano, luego a San Martín, y con San Martín llega a Lima. Quito. En Lima se queda con Bolívar y en uno de las ausencias de Bolívar lo asesinan. Sí, afirmativo, es así. Monteagudo era el que escribía los discursos, encendido revolucionario, era el intelectual. Efectivamente es así, cuando se va Bolívar lo asesinan, porque había oposiciones y resistencias realistas en ese momento. Bueno, quiero significar con esto una cosa más de San Martín. No me quiero olvidar que cuando estaba en Mendoza preparando el ejército libertador para cruzar los Andes, liberar Chile hacia los cañones, las armas, hay algo que no se sabe y te cuento, quizás vos tampoco lo sabías, que San Martín emite una moneda porque Buenos Aires le quita el apoyo a San Martín, porque Buenos Aires le ordena reprimir a la oposición del interior, ¿no es cierto? Y San Martín dice, este ejército está hecho para liberarnos
de la opresión de los realistas y no para una guerra entre hermanos. Entonces lo toman como una desobediencia, le quitan apoyo económico y San Martín emite la moneda de hierro. Hablando de moneda y dinero, que es nuestro tema, Pedro, el tipo dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? No tenemos oro, no tenemos la posibilidad de emitir, entonces crea un sistema de intercambio a través de monedas de hierro redondas, ¿sabes? Como si fueran en vez de cobre de hierro, y con eso dinamiza todo el comercio interior de la región de Cuyo, que son 3 provincias sobre la cordillera, y dinamiza toda la economía. Generalmente los manuales liberales tradicionales hablan de que las damas de la prosapia cuyana donaban sus joyas y su riqueza para el ejército, pero con eso no alcanzaba para financiar el ejército y toda la actividad económica que implicaba la población civil inclusive. No, hubo un sistema económico que se fomentó a través de la moneda de hierro, que circulaba libremente, se podía, por supuesto, acuñar, y no hizo falta ni un banco, digamos, había una administración, no hizo falta el oro, ni patrón oro, ni nada de eso, Pedro. Es un dato Impresionante. O importantísimo. sea que, Claro, son experiencias de la historia, ¿no es cierto?, que han sido totalmente sepultadas porque hay sí, intereses creados que han dominado claro. la academia para encerrarnos en un océano de imposibilidades, ¿no? Claro, exactamente. Entonces vos fíjate que ya se abandonó el patrón oro en la época de la independencia, toda una alegoría de la libertad. Mira, y así Entonces, hay algunos que ahora están de moda, ¿no? Estos nuevos sectores reciclados de la derecha hispanista, pero que también capturan a ciertas imaginaciones de la izquierda y del proceso nacional popular en toda América Latina, que tienen la osadía de decir que San Martín era agente del Imperio Británico, sí, ¿no? Es una barbaridad. claro, Que Belgrano también, ¿no? Que Belgrano y Moreno eran agentes británicos. Es decir, cuando sí, lo que sí, estamos viendo es justamente la creación de un pensamiento propio con una proyección. Ahí está totalmente. el caso de Sucre, no es casual, porque además estamos hablando de gente muy joven, ¿no? Es decir, cuando Sí, Sucre hace esas cosas tiene menos de 30 años. ¿Sí? impresionante, Cuando Sucre triunfa en impresionante. Ayacucho, tiene 29 años. ¿Sí? O sea, ¿para qué? Ubiquémonos un poquito, ¿ah? Es decir, y hay un proceso de creación, además, porque ¿cuál era el acceso que tenían acá a las corrientes del pensamiento europeo? Porque también el problema que tenías es que solamente el libre cambismo tenía propaganda, digamos, tenía Claro, prestigio, ¿no? En sí, cambio, claro, las exacto. posiciones proteccionistas, las posiciones como por ejemplo las posiciones de Hamilton, para no ir muy lejos, Sí, las posiciones de sí. Hamilton que teníamos la experiencia revolucionaria en los Estados Unidos, no llegaron a Industrialista, América Latina, no llegaron al sur. no. Es decir, Las había experiencias que mucho hubo, conocimiento del proceso político, pero elaboraciones como las de Hamilton en torno al crédito público, en torno a las políticas industriales, en torno a la política de infraestructura, al papel de la banca, al papel de una banca nacional, estuvieron ausentes, ¿no? Y que cuánta falta nos hubiera hecho. A pesar de que, por ejemplo, en el caso de Bolívar, hay un estudio de José Consuegra, un economista colombiano de hace ya 40 y pico de años, en el que mostraba, a pesar de que no había evidencia que Bolívar haya leído a Hamilton, mostraba un montón de convergencias, ¿no? ¿Qué es, sí, qué es la necesidad? O sea, es improvisar sobre la necesidad de tener las mismas tareas. Es decir, esa convergencia viene digamos, de una hermandad en términos de la tarea, del propósito, del proyecto que estaba detrás de estos próceres, ¿no? sí, sí, totalmente. Y los proyectos industrialistas y de desarrollo económico, de banco, moneda y crédito, de moneda nacional, que hubo, por lo menos hasta donde yo conozco, y seguramente en el resto de Sudamérica, Latinoamérica, pero en Argentina claramente, bueno, fueron invalidados después. El más conocido es el de Mariano Fragueiro, creo que hemos hablado, como Mariano Fragueiro fue Pero el primer cuéntanos con ministro de detalle, por favor, Economía. ponnos siempre fechas y en el contexto un poquito, así rapidito. Correcto, correcto. Este, Primero, no quiero olvidarme de mencionar, para volver más tarde, Pedro, volví a preguntarme sobre el tema de la economía indiana. Nosotros tenemos la Escuela Escolástica Española, ¿sí? Y Ujú. tenemos la Escolástica Indiana, que un gran economista y académico argentino de origen rumano, Orestes Popescu, desarrolla por los años 1950 en la Academia Argentina algunos trabajos sobre la escolástica indiana y sobre el pensamiento económico de Juan de Matienzo en Alto Perú, que anticipó en 200 años a Adam Smith. Ah, pucha. Esto lo voy a retomar,
que es muy ¿Y, importante. y hace referencia a la experiencia indiana de las misiones jesuíticas o en Por general una supuesto, recuperación de la praxis, digamos, de las comunidades andinas? todas, ambas, pero ahora me voy a referir a eso. Pero quiero volver a lo que vos mencionabas, que es el primer ministro de Economía argentino, se llamó Mariano Fragueiro, que asume en 1853. En la Argentina, luego, cuando se dicta la Constitución Nacional en 1853, en agosto, que es la Constitución Política, en diciembre del mismo año, se dicta algo que no se estudia ni se conoce en la Academia Argentina, solo muy marginalmente, lo que se llamó el Estatuto del Crédito Público, aprobado por la Asamblea General Constituyente, es decir, como un anexo a la Constitución Política, que es la Constitución Económica de 1853. Y en ella, por el convencional Mariano Fragueiro y otros, Gorostiaga y demás, que después Mariano Fragueiro es el primer ministro del primer presidente argentino, que es el general Justo José de Urquiza, que derrota a Rosas en Caseros. Urquiza lo nombra a Fragueiro primer ministro de Economía. Y Fragueiro impulsa el Estatuto del Crédito Público que dice, va a haber un Banco Nacional, y escucha esto pues es muy importante, y dice, va a haber 5 poderes nacionales, los 3 poderes ejecutivo, judicial y legislativo, pero en el proyecto de Fragueiro se quería crear el poder de la moneda, como un poder constitucional independiente, y el poder de la imprenta, para los medios, un poder constitucional que manejara los medios en forma independiente, para que quienes tenían el mayor capital y dinero no dirigieran la comunicación en su propio beneficio, decía Fragueiro, siguiendo la tradición social cristiana hispanista, ¿tá? Por eso lo menciono. Lo llaman despectivamente socialismo utópico, como a los franceses, pero era un social cristiano y era empresario, tenía minas, tenía emprendimientos, Fragueiro, y varios escritos importantes. Constituye el Banco Nacional para emitir la moneda nacional, que duró aproximadamente no más de un año y medio, porque ya tuvo una revolución en donde vino el barón de Mauá, que venía de Brasil, que era representante de la banca Rothschild de Brasil, de Portugal. Por si acaso, Portugal y Brasil estuvieron muy cercanamente controlados por el Imperio Británico desde su concepción, sí, prácticamente. De concepción, porque Portugal era aliado de Inglaterra y la corte de Portugal, como ustedes saben, se trasladó a Río de Janeiro con el emperador y toda la nobleza, los bancos y el ejército en buques ingleses que hasta ese momento los siguieron sosteniendo, igual que la banca inglesa, ¿no? Por lo cual tuvieron todo un gran... 20.000 parásitos de la corte portuguesa vinieron en barcos de una sola a caerles encima a los pobres brasileños. Sí, tal cual. Y con una gran política expansionista de carácter imperial, promovida también por Gran Bretaña sobre España. Esto es importante históricamente, pero es importante también porque Mariano Fragueiro y la Confederación Argentina de ese momento pretendían tener una independencia económica y una industria nacional. Fragueiro era industrialista y seguía la línea de Hamilton. Y entonces... Él había leído a Hamilton. Él se había leído a Hamilton. Sí, lo había leído a Hamilton, pero además había estudiado, como muchos próceres nuestros, y Manuel Belgrano, también en España, en Salamanca, en Valladolid, donde ya el pensamiento económico escolástico de los escolásticos era anterior a los norteamericanos e ingleses, y ya se hablaba de industria y un pensamiento del desarrollo de artes, oficios. Entonces, ¿qué te parece si hacemos un corte ahí y damos un par de pasos atrás? Si hacemos un tema cronológico, desde el pensamiento de las escuelas de Salamanca, los pensamientos escolásticos, porque son además distintas versiones. Y esto es muy importante porque justamente los austríacos se han aprovechado de la... Sí, totalmente, lo han distorsionado, totalmente lo dieron vuelta. Impresionante. Presentando a Juan de Mariana como un... Juan de Matienzo como un austríaco, nada que ver. Increíble. Cuéntanos. Cual. Bueno, voy a empezar entonces con estos estudios académicos de Oreste Popescu. Propone la existencia de una escolástica indiana anterior a la escolástica española. ¿En qué se basaba? En que lógicamente el oro, la plata, la explotación, el desarrollo de la abundancia de América generó una cantidad de problemas administrativos, políticos y económicos que requirieron su solución en América antes que en España. Pero básicamente, para resumir, y de la parte que nosotros conocemos, estaba el famoso Cerro del Potosí, que estaba en el corazón del Alto Perú, hoy Bolivia, que es el que le da nombre a nuestro país, a la Argentina, pues es el Cerro de Argentum. Argentum quiere decir plata, país de la plata,
porque era un gran cerro de plata, 90% de plata, algo de oro. El oro también salía del resto de las explotaciones andinas, pero en Potosí sobre todo de plata, y había tal abundancia, y esto es importante rescatar, Pedro, de plata y oro, que hacía que los precios en toda esa zona subieran muchísimo, fueran muy caros, más caros en América que en España, y en España más caros que en el resto de Europa. ¿Qué pasó? Hubo inflación. Y el gran economista y abogado Juan de Matienzo, en 1548, contemporáneo a Juan de Mariana, Pedro, Juan de Matienzo en América, escribe un libro que se llama El Tratado General de la Moneda, en Chuquisaca, en el sur de Bolivia. Porque ahí está la gran Universidad de Chuquisaca, también más antigua que las norteamericanas, donde se formaron muchos de nuestros libertadores. Claro. Esa universidad es muy importante. Para Y nuestra allí audiencia del Ecuador, por si acaso, de sí. Chuquisaca viene Manuel Quiroga, viene Juan de Dios Morales, y ¿quién más era de Chuquisaca? Monteagudo estudió allí. Monteagudo estuvo, Monteagudo, Belgrano, Moreno estuvieron en Chuquisaca, sí ¿no? señor. Belgrano y Moreno Y que también. además era manejada por los jesuitas antes de que los Sí, manden sacando el decreto de Carlos III. Es decir, yo creo sí que es señor. importante ubicar estas conexiones, ¿no es cierto? Porque se Sí. ubica una cuestión orgánica. No estamos hablando de individuos aislados. El problema No, es que se ha borrado la historia y quedan a duras sí, penas de estos vestigios que son la punta del iceberg. Pero lo que estamos hablando es de tradiciones, ¿sí? Que tradiciones sí, institucionalizadas que tienen sí. además una clara orientación política, porque a veces se quiere decir, ah, no, pero es que esto fue copia de lo que hicieron los españoles, de lo que hizo Colbert, de lo que hicieron los proteccionistas. No, aquí no tenemos la misma cuestión que los mercantilistas, ¿no? Aquí había el problema indígena, por ejemplo, que es inapelable, digamos, era una cuestión ineludible, ¿no? No podía no tratarse ese tema. Y el hecho de que la corona, sobre todo en la época de los Habsburgo, mantuvo y protegió la propiedad comunitaria, la propiedad comunal, Sí, la República de Indios. muy bien. Y los cabildos, que eran la base del federalismo, donde el pueblo participaba, o por lo menos el pueblo calificado, pero democráticamente podían votar. Eso es muy importante. Y además, como vos sabés, los habitantes de América, que eran ciudadanos, en realidad formaban parte del reino, no eran colonias. Durante, Eran durante el reinado de los los Habsburgo. Habsburgo, Porque cuando durante llegan los los, Habsburgo. cuando llegan los Borbones, ahí sí Borbones cambia nos tratan como colonias. como colonias, por eso se independizan y nos independizamos también de ellos, pues nos tratan como colonias, como ciudadanos de segunda, que no fue así en la época de los Habsburgo. Los reinos de ultramar teníamos la misma calidad que los ciudadanos de España y del continente. Déjame que dé dos referencias bibliográficas que pueden ser útiles para los compañeros. La primera es respecto a este tema del papel, el papel fundamental de la plata de América en la circulación mundial, porque España Sí, y luego México mantuvieron el patrón plata del mundo entero, inclusive China, a pesar de que en China no se producía sí, sí, y plata, Filipinas, durante 3 siglos. impresionante, O sea, no era el impresionante. dólar, sino era, No, era la peseta española, y nosotros éramos parte de España, la que dólar, dominaba el mundo. dólar viene de doblón, Pedro. Pues Dólar de doblón español, ese es dólar. Seguí, eso por es muy favor, de ahí importante. 3 siglos, tal Entonces, cual. y además el signo, porque es la peseta de 8, ¿no? De 8 reales. Sí, Entonces, el signo de dólar en realidad es de la peseta de 8 que está atravesada por los dos pilares de Hércules, ¿no es cierto? Porque antes era la en la puerta de época Gibraltar. en Gibraltar. Entonces, el Peñón de Gibraltar y los Montes Atlas eran los pilares de Hércules que decían non plus ultra. Pero justamente llega el emblema de los reyes españoles era que sí plus ultra, ¿no? O sea, entonces era plus ultra, porque ellos habían podido ir más allá de lo que se suponía que era posible en el mundo antiguo y habían descubierto supuestamente el hemisferio occidental. Entonces, es muy importante tomar en cuenta esta situación porque hay referencias bibliográficas que ya son antiguas, son clásicos ya, es decir, estamos hablando de un texto de hace más de 50 años de Pierre Vilar, Oro y moneda en la historia. ¿No? Es muy importante Sí, ese tema. La segunda referencia que es muy significativa respecto a lo que mencionaba Carlos del cabildo, es porque sobre todo hay demasiado tinte, ¿no? Ideológico en la discusión entre indigenistas, hispanistas, una cuestión así. Pero en realidad lo que hay es un proceso de reconstrucción
de instituciones indígenas, inclusive después del desastre demográfico que eso significó, un proceso de reagrupamiento de restos, que en algunos casos inclusive de personas que habían perdido la razón, pues, ¿no? Y inclusive con lenguajes, con idiomas distintos, que fueron recogidos en los corregimientos, que fueron recogidos en ciertos espacios de protección por los encomenderos, por los curas y puestos a trabajar, ¿no es cierto? Sí, Y entonces allí reconstruyen el cabildo que venía de una tradición visigoda, ¿no? La tradición sí, visigoda, que es la democracia en armas, ¿no es cierto? Y que en realidad lo que tienes es en común el hecho de que tanto en el mundo visigodo como en el mundo precolombino, acá en América, todavía eran fuertísimas las instituciones y las costumbres comunitarias. Y sí, eso calza muy afirmativo. bien, ¿no? Comunitarias. Es elegido, ¿no es cierto? Es elegido la tierra comunal de Las pastoreo. familias, los clanes y la Exacto. tierra como parte del circuito Y comunitario. el cabildo, y esto es importante, porque no es solamente urbano. O sea, tal vez en el caso argentino, por lo que no tenían poblaciones, no tenían la presencia de poblaciones indígenas sobrevivientes así significativas, pero aparte de lo urbano, el cabildo seguía funcionando al interior de la hacienda. El cabildo Sí, era la forma de expresión de la comunidad. Entonces, acá, por ejemplo, en el caso del Ecuador, hay mucha documentación porque hubieron caciques, hubieron linajes que fueron favorecidos por la corona en la medida en que colaboraron con la derrota de los incas, con la derrota al menos de la fracción de Atahualpa, y entonces siguieron manteniendo sus privilegios y tenían su relación con la comuna, y ahí también había cabildo. Si ellos tenían que sí, convocar, eran caciques y tenían privilegios, pero ellos también tenían que convocar a su cabildo. Entonces, este es un tema muy importante y hay un texto que descubre esto de alguien insospechado, además inacusable, que es José María Arguedas, ¿no? Entonces, él, claro. novelista, este intelectual peruano, es también antropólogo y hace su posgrado en España, y él descubre, ¿no es cierto?, que el cabildo que teníamos acá era una reconstrucción, era que convergía, ¿no es cierto?, con las raíces indígenas, con las raíces andinas, convergía con una institución española. Entonces, este sincretismo es muy Sí, importante justamente porque es la clave para entender que la historia, no solamente que es más compleja, sino que al mismo sí, tiempo hay muchísimas convergencias históricas y no es necesario ponerle un tinte, ¿no es cierto?, a favor de una tesis claro. o a favor de otra, que lo que Funcionó hay... naturalmente el cabildo, funcionaron naturalmente. La gente lo asumió porque estaba en su costumbre y su cultura. Y ahí está el tema de lo natural, ¿no? Que también a veces exageramos de decir, es que hay cosas que son naturales. No es natural al ser humano, sino que vienen de procesos similares. Es decir, si lo que estábamos hablando en el caso de Hamilton en Estados Unidos, de un Bolívar acá, Fragueiro, Mariano Fragueiro. de Fragueiro, ¿no es cierto? Que es la tarea. Es decir, todos ellos se enfrentaban, ¿no es cierto?, con el proyecto de construir una nación. Y entonces, Colbert probablemente en Francia y probablemente Francisco Suárez y Juan de Mariana en España, ¿no es cierto?, tenían esa tarea y tenían que teorizar al respecto y tenían que de racionalizar y optimizar la forma para aconsejar, digamos, cómo debía hacerse esta situación. Entonces, no es casual, no es coincidencia, no es un tema mágico, sino que tiene que ver con la comunidad de tareas. Y lo mismo, si es que los visigodos y los pueblos germánicos mantenían todavía una vida comunitaria muy fuerte, ¿no?, y mecanismos de democracia comunitaria muy fuertes, no es casual que sus instituciones achunten muy bien con el proceso de reconstitución de las formas clánicas, de las formas gentilicias, ¿no?, que se dieron acá después de que se recuperó el colapso demográfico del primer siglo, ¿no? Sí, 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 absolutamente. Es muy interesante eso. Y cómo la evolución de los Habsburgo, y ahora quiero volver a la escolástica indiana y la escolástica española, que se da durante los Habsburgo, después deriva con la Ilustración en los Borbones y en la Revolución después, junto con la Revolución Francesa, en el avance de Inglaterra. Inglaterra avanza junto con los Borbones en España con la caída de los Habsburgo. Y eso es muy Pero importante no te porque pases tan rápido porque está demasiado interesante eso. A ver, yo te cortaba solamente para poner en relación el asunto. Pero a ver, cuéntanos más, porque yo al menos no he estado enterado y seguramente buena parte de nuestra audiencia tampoco de esta escolástica indiana. A ver, cuéntanos con más sí, detalle. correcto. Esta formulación que es les comentaba
académico argentino rumano Oreste Popescu de 1950 a 1953, en la Academia Nacional de Ciencias Económicas, hace un raconto de escritos hechos en América de distintos autores, pero sobre todo rescata uno anteriores a los españoles y anterior a los escolásticos españoles del siglo XVI y XVII. Y la pieza más importante de la que te quiero mencionar es 1548, el Tratado de la Moneda, un tratado del dinero y de economía, en 1548, poco tiempo después del descubrimiento de América. América se descubre en 1492, cuando empieza la colonización, digamos, española. Y en poco tiempo ya tenemos desarrollo de ciudades, circuitos económicos, producción. Y te cuento algo muy importante. Para esa época, 1548, cuando se edita esta obra, que tiene un impacto en España muy grande, y como España era la potencia global, también en Europa, el Tratado de la Moneda, de Juan de Matienzo, de él estoy hablando, oidor de Chuquisaca, de la audiencia de Chuquisaca o Charcas, se llaman los dos nombres, audiencia de Charcas, que estaba al lado de Potosí. Esa obra, digamos, tiene por objeto el estudio del funcionamiento económico de los precios y del mercado en Charcas y en toda la región del Alto Perú. Y yo quería señalar que el Potosí le dieron la categoría de Villa Imperial del Potosí, porque estaba el cerro del Potosí, ahí está la Seca del Potosí. La Seca era la casa de la moneda, donde se imprimían y se acuñaban las monedas de plata y de oro española. La Seca, la gran riqueza de América. Entonces, los estudios de los fenómenos económicos se empiezan a documentar allí, pero quiero indicar que esa Villa Imperial del Potosí tenía mayor población objetiva que las grandes metrópolis europeas en ese mismo momento contemporáneas, como Madrid, tenía más población que Madrid, París y Londres. ¿Usted acuerda en qué fecha se funda la Universidad de Chuquisaca? Bueno, también, no recuerdo exactamente, pero alrededor de 1530, en la primera parte del siglo XVI. Verás que Quito se funda en 1534, ¿no? Claro. No que sea tan temprano. Porque a Atahualpa lo matan en 1529, creo que es, 1529, 1532. Y bueno, todavía están las broncas entre los pizarristas y los almagristas, ¿no? Claro. Y en los años 40 es la revolución de los encomenderos, ¿no? Sí. Es un verdadero desastre porque hay una guerra civil y porque es un primer intento de independencia, obviamente feudalizante, ¿no? Porque lo que quieren es tener la propiedad de la tierra, la servidumbre y probablemente esclavitud comunal de los indígenas, y ese proyecto es derrotado por el proyecto que viene de la corona, en el que más bien empoderan a las comunas indígenas para tener a raya para el poder local de los criollos, ¿no? De los conquistadores todavía, en ese sentido. Entonces es muy interesante el que tan tempranamente aparezca una teoría, y más aún el hecho de que la formación urbana, imagino espontánea por la propia explotación minera, haya sido tan grande, ¿no? Totalmente. La fundación de Potosí fue en el año 1545. Ya. Cerca de la ciudad de Chuquisaca, y esa ciudad que después se la declara Villa Imperial por la riqueza que tenía y se instala La Seca en 1545. Y como vos bien decís, esto es muy importante, por la escolástica indiana tenía las leyes de Indias y leyes económicas, después se van a organizar en la escolástica española, y las leyes del reino, ¿no? Que esto es muy importante, las leyes de Indias, como vos decís, que le dan derechos, y los primeros derechos humanos son reconocidos por la corona española y por la tradición cristiana y católica española, que es lo que acabas de mencionar. Y esto es importante porque no es solamente un derecho de humanos como se habla actualmente, sino los derechos civiles anteriores a la Revolución Francesa. Claro, ¿Me entendés? es muy importante. Y además, incluye derechos España le reconoce el alma a los indios. Los indios no tenían alma para los europeos. Es la Iglesia Española y la Evangelización de América donde la civilización y la cultura le dan una entidad, le dan alma, le dan derechos y lo hacen sujeto de derecho directamente a los habitantes, que los hacen ciudadanos del reino. Y hacen un código son los reyes civil. Católicos, son los reyes católicos los que prohíben la esclavización de los indígenas. Sí, señor. Y en 1512, recién fallecidos, ya se emite las leyes de Burgos, en las que se plantea límites en la jornada laboral. Ahora, el problema es que la típica era
A ver si se cumple España la está muy ley. lejos, entonces las leyes se acatan pero no se cumplen. Claro, exactamente, por supuesto. Es una vieja historia humana como pasa en todos lados, pero bueno, había vaidores, Bueno, había pero cuéntanos más, seductores. ¿qué más planteaba Atienza? Juan de Atienza planteaba Bueno, cuál y era más o menos. Juan de Matienzo, reconoció por Público en ese tratado, y esto es lo que quiero decir, algo muy importante, establece que en realidad el valor de las cosas, de los bienes en la economía, que ya define a la economía como aquella ciencia que estudia las leyes de producción, distribución y consumo de los bienes y servicios en una región determinada durante un tiempo, ya va definiendo lo que es la economía, define, da un paso más y define qué es el dinero y define además qué son los precios. Y ahí descubre algo que después la economía económica inglesa desarrolla y desarrolla mal, que es que dice, el valor de las cosas no está dado por su valor en oro, porque eso es lo mismo dice Juan de Matienzo, que eso es el valor metalista, es la teoría del valor en oro, del valor metálico de las cosas, ¿no es cierto? La teoría del valor, y la reemplaza por la teoría de los precios. Y dice que las cosas no valen su valor en oro, sino el precio y la que la gente está dispuesta a pagar por ella. Y a partir de allí crea y descubre y formula por primera vez las leyes de la oferta y la demanda, Pedro. Y dice, y escucha bien, esto pasa lo mismo con Keynes y Hessel, que Keynes toma de Hessel hasta los ejemplos y los desarrollos, lo mismo hacen Adam Smith con el español americano Juan de Matienzo, que dice que cuando las fuerzas del mercado, y establece el mercado como la libre concurrencia de factores que concurren, yo me imagino que bajan del valle, de las montañas al valle, a la ciudad, los productores y oferentes se encuentran con la demanda y libremente entre ellos, como si los guiara una mano invisible, encuentran el precio del intercambio. Matías utiliza la frase la mano invisible. Mano invisible. Bueno, Es un pero ya invento son varios americano. las indelicadezas, ¿no? Que en eso también Keynes era buenísimo. Decía Roy Harrod, un keynesiano, biógrafo de Keynes, decía que Keynes tenía una excelente memoria para las ideas, pero una pésima memoria para los autores de esas ideas. Muy Entonces, bueno, no lo así mismo sabía. fue, ¿no? Entonces, mira, el otro plagio importante de Adam Smith es el tema de los alfileres, pues esto es tomado de Ibn Khaldun, del Sí. 1300, este cordobés importantísimo del siglo XIV, que es el primer sociólogo, ¿no? Y que tiene un estudio formidable respecto al funcionamiento de la división del trabajo, que lo toma Adam Smith, inclusive, porque Muy es bueno. exactamente el tema de los alfileres. Los alfileres. Muy bueno. Mirá vos cómo es esto, ¿eh? Entonces vos te vas dando cuenta la importancia, la influencia y el peso que tuvo España en Europa y en los desarrollos intelectuales posteriores, porque la escolástica española lo dice el mismo Joseph Schumpeter, Schumpeter, que es el gran economista austríaco norteamericano, Universidad de Harvard, fines del siglo XIX y todo el siglo XX hasta 1953, en su gran obra de historia económica, dice que si los clásicos ingleses hubieran estudiado a los escolásticos españoles, la ciencia económica se hubiera ahorrado 200 años de desarrollo y evolución. Bueno, hay que anotar que Schumpeter. Schumpeter es de los pocos economistas famosos que fue católico, ¿no? Mirá vos, no sabía, porque pues es de origen austríaco. Claro. Por eso pensaba distinto el tipo. Era austríaco. Ah, justamente. Y hablando de la Sí, escuela porque los austríaca, otros ¿cómo austríacos, distorsionan? los famosos austríacos Anglosajones son judíos, ¿no? Los otros austríacos, von Hayek, von Mises, son judíos, ¿no? no, eso no sabía. Hayek y von Mises no sabía. Lo que sí me imagino que los austríacos son los Habsburgos católicos, era la gran avanzada de la iglesia y los defensores de la iglesia, y llaman escuela austríaca a un país católico, digamos, con influencia anglosajona, porque la escuela austríaca claramente es monetarista, digamos, ¿no es cierto? Sigue los lineamientos de la escuela de Chicago, y vos sabés de Mont Pelerin, porque esto se desarrolla en Mont Pelerin, ya en épocas Ahora, no contemporáneas. es casual para nuestra audiencia que quede un dato que es importantísimo para que vayan y lo averigüen además. Los dos fundadores de la contrarrevolución marginalista, Gibbons en Inglaterra y Karl Menger en Viena, eran cercanos a los Rothschild, ¿no? Inclusive
pagados claro. por los Rothschild. Es más, los Rothschild lo imponen como tutor a Karl Menger, lo imponen como tutor del heredero al trono que después lo suicidan, el hijo de Francisco José, ¿no? Del emperador Francisco José, En en Habsburgo. Hungría, claro, claro. No, ahí toda la teoría de la conspiración que se queda corta porque Funciona. la teoría de la conspiración se queda corta respecto a la verdadera conspiración y británica para destruir a la corona del Imperio Austrohúngaro, que al final lo Sí, consigue, ¿no? Porque sí. si te pones a ver la historia, tienes 500 años de un asiduo trabajo por destruir la presencia de los Habsburgo en Europa. Sistemática. Sí, sí, absolutamente. Y es su pensamiento cristiano que creó las primeras instituciones políticas, de la cultura, jurídicas, ¿no es cierto?, tan importantes que se vieron plasmadas en América. Vuelvo a decir, construían universidades, ciudades, estancias, producción, más allá de todos los defectos que, por supuesto, obviamente conocemos en una época, hace 400 años, donde no estaba la cultura ni la formación, eran O sea, muchos que aquí analfabetos. no estamos poniéndonos de lado de la, porque Claro, hay o la leyenda negra o la leyenda rosa, y decir la claro, leyenda rosa de los españoles significa la no, leyenda negra de los indígenas. Al contrario, no, no, no. son aportes para un estudio científico de las cosas. Correcto, objetivo, científico documentado, lo más equilibrado y objetivo, y además no somos apologistas, digamos, o apologetas sino realmente recuperar también a la base de tradición e identidad positivas y, bueno, lo que acabas de describir. Quiero volver a la escolástica indiana, anterior a la escolástica española, para entonces indicar que esta obra liminar, el Tratado de la Moneda y otras posteriores, 1548 y siguientes, son la base para que después Juan de Mariana, jesuita, el autor del tiranicidio, también habló sobre los precios justos, y la escolástica española después tomó esto y habla de la teoría de los precios justos, Ya, ¿no? ahora, la teoría de los precios justos, seamos justos, la teoría de los precios Sí, justos viene de Tomás de Aquino, ¿no? Siglo XIII, siglo sí. XII. Claro, pero la formulación que hace Tomás de Aquino es aristotélica, habla del precio justo, pero las leyes de economía la desarrollan los escolásticos españoles, ¿no es Ya. cierto? Y lo notable del descubrimiento que trae Orestes Popescu, que nosotros recogemos en estos libros que escribimos, que vos conocés, es que lo toma de América la escolástica española, de la escolástica indiana. Qué Esto es lo bárbaro. que, ¿entendés? Entonces es el impacto de América en Europa, que es lo que queremos señalar, y de nuestra cultura americana, que es distinta a la europea, porque es criolla, es una mezcla, ¿sí? Y esto es importante que lo rescatemos, porque los europeos, o las familias nuestras europeas que han venido a América y se han mezclado, tomamos muchas de las categorías, la cultura, el pensamiento americano, distinto al europeo, y vemos, y esto es lo que quiero rescatar porque es lo que yo he visto en la Argentina del estudio del pensamiento económico local y político, desde la periferia al centro. Claro. Entonces, como estamos en la periferia, vemos las cosas, ¿sí?, como no las ven los del centro, ni los A ver, este europeos es ni un los tema clave. Aquí no norteamericanos. estamos hablando, no vamos a pelearnos por el ADN, no estamos hablando ni de Claro, raza, no es un tema nacionalista. Aquí es un problema no, del pensamiento situado. Es decir, las exacto, tareas históricas que exige la periferia a veces no las sí, huelen en el centro. Y no es por está un problema, correcto. no es un problema de sesgo ideológico, sino que simplemente no hay una vivencia en ese sentido. Claro, no Y se por ven eso a es tan ellos mismos. importante. Nosotros sí los vemos, pero ellos no Por se eso es tan ven. importante que venga un rumano, ¿no es cierto? Y que desde aquí vea las cosas distintos. Por eso es importante que venga un español. Puede ser que Matienzo, él es nacido acá en América, dices vos, que es. No, no, nació en España, pero después desarrolló su obra y su Pero lo carrera profesional de importante es, joven en Bolivia, ¿no? este es el punto. Entonces, es porque piensa los problemas desde acá lo que la cosa Desde cambia. acá. Lo mismo Hessel, ¿no? Puede Sí, ser de sí, origen igual, alemán, pero igual, el punto viene, fundamental es que lo exacto, piensa las cosas desde acá. Y aquí, exacto. y ese es el punto fundamental. Boaventura de Sousa Santos dice, mira, hay 5 autores de los 5 países, en todas las disciplinas científicas, hay autores de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania e Italia, a lo sumo, ¿no es cierto?, que dominan el campo. Todos los demás son de segunda categoría o de tercera categoría, si es que existen. Y Exacto. parte del tema es que buena parte de la tradición, inclusive europea española, fue totalmente borrada por una leyenda negra que sí existe, a lo cual no quiere decir, insisto, que nos pleguemos a la leyenda rosa. No, totalmente, pero escuchame una cosa, los ingleses desplazaron de que y liquidaron a los indios, a los nativos en todos lados. Los ingleses son los más racistas que hay.
Y claro, no tiene nada de malo decirlo porque es la tradición, el Ku Klux Klan no lo inventamos nosotros. Es decir, acá los grandes comerciantes de esclavos y esclavistas fueron los ingleses y los portugueses siguiendo la tradición inglesa. así es. Este es punto Acá le fundamental. damos alma, allá los Oye, esclavizaban. y Sudáfrica, en el ¿cómo tema, vamos a tener una leyenda negra de España? Perdón, sí, si justamente los tipos arrasaron en Norteamérica, donde nosotros en Estados y en Unidos, por ejemplo, los Australia. españoles, creamos civilización, pueblos, iglesias, comunidades, protegíamos a los indios, pues cuando vinieron los anglosajones los arrasaron completamente y los Ahora, este metieron en también es un reserva. punto importante ubicar, que Esto detrás es de esto ni increíble que siquiera no es se un hable de tema esto. culturalista, ¿no? Ni siquiera es un tema de sangre, y a veces lo ponen en términos religiosos, que puede haber incidido, pero yo no digo como causa, sino más bien como consecuencia, como contexto, porque en realidad lo que mueve esta colonización depredadora es el capital especulativo. ¿Sí? Sí, claro. David Graeber lo dice clarito, ¿no? Es decir, Sí, la sí, sí, violencia, sí. la ferocidad de las primeras camadas de conquistadores es tan voraz, es tan brutal, precisamente porque están con un chulquero, con un usurero detrás, que es el que le Sí. financió la empresa y tiene que pagarle unos intereses Tiene que terribles. devolver capital más unos intereses bastante usurarios y es muy depredador, es Y entonces correcto. lo que está detrás del tráfico de esclavos también es lo mismo, y detrás de Sí. la corona portuguesa, desde 1385 hay esa situación, pero sobre todo después de que se independizan de España en 1640 y pico, porque hubo un momento de la unidad de las dos coronas, de las coronas Claro, ibéricas. sí, se Después de unieron. eso es totalmente un operativo británico, pero del lado de los bancos venecianos, Sí, digamos, de la tradición sí, veneciana, ¿no? Entonces este es sí, un tema señor. fundamental porque vamos a ver también en la escolástica española, a veces se confunde y algunos hispanistas delirantes, ¿no es cierto?, tratan de reivindicar al último Habsburgo, a Carlos II, porque hizo un ajuste neoliberal a Van la Lesa, Claro, ¿no? claro, Y, y- tal y es, cual. y es lo que Siempre el mató, y es lo que mató, neoliberalismo, como es lo Juan que de mató no Mariana, ¿viste? solamente Lo la hacen. dinastía, sino que mató la competitividad de la producción española, de lo poco que había, porque había un parasitismo de las clases altas españolas terrible que se Sí, aprovechó de los recursos desde España. Pero Carlos II hace precisamente porque no tenía desarrollado el tema de la moneda, ¿no? Porque no había se me fue ahorita el nombre en el reinado de Felipe II, hay una propuesta de creación de un banco real para el fomento de las artes, ¿no? De las artes sí. y las industrias. Y esa cuestión fue totalmente destruida precisamente por la deuda que tenían los Habsburgo desde Carlos V, Carlos I, con los Fokker. Los Fokker eran un agente de Sí, la banca veneciana. Los Fugger. Fugger o Fokker. Sí, sí, lo La que banca pasa es Fugger que, de Austria. sí, sí, pero yo soy muy O malo para Fokker. pronunciar. Yo creo que es mejor que se Ah, les diga los Fokker. ok. Y adivina cómo se llamaba la mamá de ellos. No sé, pero me imagino. Ponle en inglés, ya vas a verlo como que. Son los Fugger, que además, nuevamente, a propósito, ¿no? Para que aquellos que creen que esto de aquí son reliquias del pasado. En Alemania, después de la caída del muro, hay una recuperación de la aristocracia alemana, ¿sí? Y paradójicamente, estos aristócratas que les apesta cualquier cosa democrática, nombraron democráticamente como presidente de la Asociación de los Aristócratas que regresaban con revancha al descendiente de los Fugger. No me diga. Sí. Por Mirá, eso yo mirá les digo que vos. son los Fokker, ¿no? Los Fokker. Tal Y la cual. mamá de ellos se llama Motherfucker. ¿Ya? Entonces, Motherfucker. bueno, entonces Tal mira, cual. el punto Ok. es que con eso destruyen, o sea, dejan empeñada todas las finanzas españolas durante todo este Sí, tiempo la dejan y, preñadas. y Para hablar de aprovechan la motherfucker. enfermedad y aprovechan el asedio dinástico que tenía la última monarquía con Carlos II para implementar una política de ajuste. Esa política de ajuste termina de desbaratar lo poco de aparato productivo que había ya y también afecta de manera muy seria a el desarrollo de las fuerzas productivas en toda América.
Es muy sí. importante. Sí, Ahora, y se produce algo, esto deja, solamente acabo con este detalle, y una señal de esto lo está en el libro de Pierre Vilar al que hacía referencia, porque esto deja apreciada el patrón de sí, plata, que señor, está la moneda de 8 pesos, ¿no es cierto? muy bien, Y con eso, ¿no es cierto? Los británicos aprovechan devaluando con la libra, sí, devalúan la libra. Y además todas sus acciones de pirateaje y toda esa situación, y aprovechan esa situación para avanzar, ¿no es cierto?, sí, en términos de esta competitividad espuria. Yo creo que este es un tema clave, lo he visto muy poco tratado, pero si te pones a ver las sí, cifras que dan, es una cuestión porque, es una cuestión, digamos, estructural, porque el ajuste que se hace en la segunda mitad del siglo XVII perdura a lo largo de todo el siglo XVIII, y lo heredan los Borbones y no lo corrigen. sí, sí, Y de hecho, cuando México se independiza, sigue con la provisión de la moneda de plata, que va a ser utilizada en los Estados Unidos hasta la Primera Guerra Mundial. Los Estados Unidos se despecificaron, ahora que está de moda la desdolarización. sí, Hay que sí. acordarse que los primeros en De desdolarizar, especificadores, porque la moneda de circulación en casi todos los Estados Unidos era el peso de plata mexicano. Primero era la moneda española, y esa es la genialidad de el Hamilton, doblón, el doblón, ¿sí? La moneda el de ocho doblón reales, ¿no? español, Es de la 8 cuestión reales. española. Y luego, ¿no es cierto?, que es lo que circulaba en toda la cuestión del Mississippi, que era la proyección de la costa atlántica hacia el Pacífico, era esa proyección, necesitaban desprenderse de la vinculación con la libra, y desprenderse para aquellos francófilos, desprenderse de la vinculación con el franco francés, y avanzar, ¿no es cierto?, en esta captura territorial, avanzar con este nuevo patrón. Pero al hacerlo ni siquiera utilizaban el dólar lo utilizaron solamente como una medida de cuestiones fiscales, que yo creo que lo vamos a discutir en una próxima sesión, porque ya nos queda poco tiempo y no nos vamos a apurar, vamos a ir despacito, que me parece. Vamos a aprovecharte mucho, Carlos. Está muy interesante lo que estás haciendo. Pero Sí, es clave este punto, porque también México queda sobrevaluado. O sea, toda América, inclusive el momento que se balcaniza América, que el momento que se independizan las pequeñas republiquetas, ¿no es cierto? Cada cual queda con un patrón monetario tremendamente valorizado. sobrevaluado, lo cual hace, digamos, adicionalmente competitivas las Al mercancías contrabando. británicas y el contrabando. Claro, eso quería agregar. Y Keynes es un gran admirador del Imperio Español por una cantidad de organizaciones administrativas, la estructura y demás. Pero ¿qué es lo que pasa de los estudios que hacemos? Y Hessel también lo menciona, lo que vos estás indicando, que es que España, perdón, Juan de Matienzo, en 1548, en el Tratado de la Moneda, en la escolástica indiana, descubre la inflación, que es la suba acelerada y permanente de precios. ¿Por qué? Porque claro, si se producía perdón, oro, plata, 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 los precios subían, ¿entendés? Y era muy caro. Era más caro el Potosí, la Villa Imperial de Potosí, Chuquisaca, que Lima. Lima era más caro que Madrid, y Madrid era más caro que toda Europa. Entonces, lo que costaba una cosa en Madrid, en Lima costaba el doble, y en Potosí, donde estaba la montaña de plata, costaba 4 veces más que en España. Entonces, ¿qué pasó? España era muy cara para producir y empezó a matar la industria, además por lo que vos acabas de explicar, pero en un proceso que se vio acelerado por la gran producción metalífera de América y de México y de Perú. Entonces, esa gran producción de dinero, era como un banco, evidentemente, hacía que fueran todos muy ricos, sobre todo las clases nobles, eclesiásticas, el ejército, los comerciantes y demás, pero empezó a eliminar la industria, porque era más barato importar de Francia, de Holanda, de Inglaterra o de cualquier parte de Europa, y empezaron a cerrar industrias y a quedar muchos desempleados y vagos, vagabundos, gente abandonada, digamos, y muy pobre en la península. Muchos se venían a América, y se empezó el industricidio con el famoso tema de la apreciación del tipo de cambio, que hoy en la Argentina lo llamamos dólar barato. Entonces, la apreciación del tipo de cambio empieza a romper la industria nacional y rompe la barrera natural que un tipo de cambio alto produce, como tuvo Estados Unidos después también, sobre su producción industrial. Entonces, este proceso que se acelera después
en la última parte de los Habsburgo y con los Borbones también, empiezan los ajustes monetaristas, digamos, en términos actuales, para, en vez de producir, ajustar los gastos y termina empeorando la situación productiva de las regiones españolas y los reinos, los vuelven colonias, les ponen impuestos que no había, los empiezan a cobrar más de impuestos, entonces era más negocio contrabandear e importar que producir. También España importaba, pero como había el monopolio de Cádiz, el monopolio español, todo tenía que venir y volver de España, no se podía sino comprar a través de Cádiz, que Cádiz eventualmente podía importar, hacía que el contrabando directamente, no solo de Inglaterra, sino de las otras potencias, fuera mucho más barato y más negocio para todos los puertos. Y que se empezó a balcanizar América y entonces potenciar a las burguesías portuarias con el contrabando, en el cual, por supuesto, estaban también los cónsules, a veces los jueces, las autoridades que administraban esa situación. Había comerciantes que se beneficiaban con el monopolio español y otros que no, había conflictos entre ellos, y así empiezan los conflictos políticos, económicos, y después el tema de la independencia y los manejos de las logias, los manejos políticos, la influencia de Inglaterra y demás. Ahora, Por supuesto, con la ilustración, en ese contexto ahora resulta mucho más nítido el papel el fundador, contrabando ¿no? De gente como Belgrano, ¿no? Como Moreno y como... Belgrano fue fundamental y fue un patriota, porque siendo que él era beneficiado por el monopolio español, porque su padre era un comerciante de origen italiano, Belgrano, pero del monopolio español, y era una familia muy rica, muere pobre. Por esto que vos dijiste, los ingleses lo condenaron, no tenía con qué pagarle al médico, le pagó con el reloj, y sus sueldos que nunca le pagaron los donó para fundar escuelas, para sacar a la gente de la ignorancia, la pobreza y el analfabetismo, sobre todo escuelas que nunca se fundaron sino hasta 100 años después de su Fíjate, muerte. y fíjate, O fíjate sea, los paralelos, ¿no? impresionante. A Bolívar tienen que prestarle una camisa como mortaja y Bolívar pertenecía a una de las familias más acaudaladas de América por la Sí, exportación de cacao, ¿no? sí, Actual. exactamente. Belgrano, como cónsul vitalicio de España, empieza a escribir libros para desarrollar la industria en América. Él propone una flota mercante, es muy importante lo de Manuel Belgrano, tiene el Correo de Comercio y varios escritos anteriores de pensamiento económico anteriores a los europeos e ingleses. Por ejemplo, escribe sobre rentas de la tierra antes que David Ricardo. Ricardo escribe en economía política sobre rentas de la tierra. 1821 escribe él, ¿no? Exacto, y en 1807 y 1809 ya Belgrano venía escribiendo. Los primeros escritos de Ricardo son en 1813 y en 1822 saca su obra, pero 10 y 15 años antes Belgrano ya había estado escribiendo sobre eso, sobre el régimen Bueno, algo impositivo, el es que, régimen de bueno, rentas Adam Smith ya y habla de sobre el las dinero y rentas los ocultas. bancos antes que los europeos, sin contar que la escolástica indiana y la escolástica española ya lo habían hecho, y principalmente Juan de Matienzo, que hablaba de los precios, hablaba de los mercados y hablaba de la teoría del valor y la teoría de los precios, ¿no? Decía que era el Estado el que fijaba el valor del oro y de los precios, por lo tanto, o sea, el valor del oro, y no el oro, que era internacional, el valor de los precios. Era el Estado el que determina el valor del oro y no el oro el valor Sí, del es Estado de el la base precursor monetaria. de las corrientes cartalistas que ahora fundamentan a la teoría monetaria moderna, digamos. Claro. Entonces Juan de Mariana era muy importante en este sentido, contemporáneo y un poco posterior a Juan de Matienzo en esa época. Y ahora volvemos a hablar de Juan de Mariana, el Instituto Español, que hace lo contrario, lo hace monetarista, metalista, es decir, exactamente lo contrario de lo que proponía Juan de Matienzo. No lo han leído, a Juan de Mariana, que era en ese sentido un liberal en el sentido social cristiano de la libertad individual, contra el feudalismo, pero no contra el feudalismo de los bancos, a quienes también ellos acusaban, porque Juan Nuestra de historia. Mariana, Juan de Mariana y Juan de Matienzo, los dos condenaban la usura y la tasa de interés, y hablaban de la tasa de interés natural, como habló Gesell, como habló Mariano Fragueiro y nuestros libertadores, incluyendo a Manuel Belgrano. Tasa de interés natural que era del 3 y el 4%, nunca debía superar el 6%,
y siempre tenía que ver con los componentes de la tasa. Y no podía haber anatocismo, que es la capitalización de intereses o el cómputo de intereses sobre intereses, que estaba prohibido tanto por el pensamiento cristiano, por la teología, por el Antiguo, el Nuevo Testamento, y también por la legislación indiana y por los tratados de la moneda de Juan de Matienzo y de Juan de Mariana. Y como dije, por Manuel Grano y Mariano Fraguero, siguiendo esa tradición. Entonces, este rescate del pensamiento americano, católico, hispánico, es muy importante en el ámbito económico, Sí, por lo que estoy también es explicando. importante el poner como un hito. La Iglesia Católica fluctuaba a lo largo de los siglos, pero en general había una constante Una de, condena a la usura. de permanente condena a la usura. Y es en algunos padres de la Iglesia, en algunos papas inclusive, es muy explícito la referencia al Antiguo Testamento, al Deuteronomio, que Sí, actualmente también debería regir la moral de los judíos, ¿no es cierto? Estamos hablando de claro, que es Antiguo Testamento. del Pentateuco, porque allí se dice claramente que no es el monto de la tasa de interés, sino el hecho de que estás vendiendo el tiempo y el tiempo es de Dios. Por eso es pecado mortal. Sí, Entonces, ese es un tema muy importante. Usura originalmente es el uso del tiempo, ¿no? Esa es la sí, usura, el etimológico. sí, Entonces, no hace referencia al monto. Entonces, es solo después del Concilio de Trento, es decir, de la contrarreforma, digamos, de la respuesta católica frente al protestantismo, porque el protestantismo, uno de los defectos que tuvo fue el legalizar el papel de los bancos, el papel de sí, los cobros de las tasas de interés que valgan, porque ese fue, sí. sobre todo en el caso de Calvino, ¿no? El que estuvo en Bueno, el el Calvino empeora la situación con el peor, calvinismo, claro. que fundamenta la usura directamente como algo teológico positivo. Entonces, muy importante porque en el mundo católico siempre hubo una condena al tema de la usura y en algunos casos a niveles de decir toda tasa de interés, ¿no? Entonces, casi Sí, como en el mundo musulmán. Y en el mundo calvinista, en el mundo protestante, son los anabaptistas, por ejemplo, Thomas Müntzer, ¿no? O sea, los sí, campesinos utopistas que eran comunistas, los que entran con también nuevamente a atacar el tema de la usura. También entran a atacar el tema de la tasa de interés y el retorno a la cuestión comunitaria. sí, correcto. Y quería agregar que el tema de usus, de usura, usus viene del latín que es intermedio, medio, usus entre el capital y la vuelta del interés, ¿no? El préstamo y su devolución, y hay una cuestión de tiempo, como vos señalás, que tiene un precio. Eso, bueno, es herético porque, como vos dijiste, el tiempo es de Dios, no tiene un precio en ese sentido, ¿no? Tiempo del alma. Acá ya nos podemos remontar a la tradición griega entre kairos, ¿no? Y cronos. Cronos. Cronos, que es el tiempo, pero Kairos es el tiempo del alma, ¿no? La evolución, la madurez, es un tiempo más atemporal, menos cronométrico. Y el otro es Cronos, que es un tiempo regular. Bueno, esta situación con el manejo del dinero también es importante entender también la condena de los mercaderes del templo de Cristo en esta tradición cristiana de Jesús, y cómo en la antigua Babilonia y las antiguas religiones, las ofrendas que se hacían en oro, bueno, hacían que los templos fueron grandes bóvedas de oro y de metal y de riqueza, que eran las ofrendas que hacían agricultores y comerciantes, y finalmente tenemos que los bancos tienen forma de templos, ¿no? Rememorando entonces que ahí está el poder de Dios, que se confundía con el poder del dinero. Por eso en el dólar dice In God We Trust y tenés un lindo billete de dólar verde, donde hacemos una magia, digamos, simbólica en el inconsciente colectivo sobre el poder, ¿no es cierto?, la asimilación de Dios con el dinero y demás, ¿no es cierto?, que es una vieja magia, digamos, negra, digamos, pero bueno, es parte del poder material y el poder Sí. político, Bueno, que hoy y en día moneda, hablamos de ¿no? marketing, Moneda ¿no? viene Publicidad y del, marketing del es más o menos lo templo, mismo. del templo de Juno en Moneta, en una de las colinas de Roma. Entonces, la moneda viene de ahí, ¿no? Porque Sí, siempre tuvo que moneda, estar ligado a un respaldo, a una confianza divina. religioso. Sí. Algo más En allá las de lo caras profano. estaban los reyes, los emperadores, ¿no es cierto?, los dioses, en la cara de las monedas. Así es. Vos sabés que eh, los documentos en la historia más antiguos registrables son las tablas de barro de Sumeria, que vos habrás escuchado, que cuando se investigaron qué significaban estas tablas de barro, eran cuentas corrientes mercantiles y certificados de depósito, eran cuentas
donde se certificaba qué cantidad de dinero o de valor se había depositado en los templos y tenías el certificado de depósito de lo que vos habías ofrendado, que después termina siendo impuestos, ofrendas al Estado, por el funcionamiento del Estado. Ahí recomendemos a y nuestra circulaban audiencia las tablas de arcilla como dinero. Esas son los más antiguos registros de la escritura cuneiforme en la civilización humana. Imagínate dónde viene esto. Esta referencia, yo creo que ahí tienen ustedes una fuente formidable en los textos de Michael Hudson, ¿no? Que inclusive está Sí, buenísimo. Michael Hudson es buenísimo, es buenísimo. El otro es Fred Harrison, de la Universidad de Oxford, que dice rentas de la tierra contra la usura, y vos sabés que es un gran admirador de Manuel Belgrano, y estuvo en la Argentina. Yo te voy a recomendar que vas a tener un gran placer. Yo te voy a presentar una entrevista que no lo vas a poder creer, que es Guillermo Andró. Te lo quiero presentar, ingeniero agrónomo. No lo vas a poder creer las cosas que te va a contar. El tipo sabe un montón sobre el tema de impuestos y rentas y cómo los impuestos esclavizan al pueblo, a la población, y las rentas, que son los recursos naturales, son los que deben solventar los gastos del Estado. El impuesto, por supuesto, a la tierra libre de mejoras, a las rentas naturales, minas, petróleo, gas y demás, que con esas rentas no harían falta los impuestos que castigan al trabajador, al consumo, a la producción y a la inversión. ¿No es cierto? Ahora, este es un tema... Te lo voy a presentar, sí, porque habla de la antigüedad. Este es un tema que me parece que, porque justamente hacen referencia al tema de la tributación, el tema de la moneda, el tema del crédito, el Muy tema importante, es un tributo, la moneda también. Son temas inexorables, son temas ineludibles en la construcción nacional. Y entonces, Sí. y cuando hablamos de Belgrano, de Bolívar, están presentes precisamente porque esa era la ocupación que tenían, pues, ¿no? Es decir, Claro. en el caso de Bolívar era la desesperación de que él tenía en la cabeza la noción de la lucha de las ideas, y entonces yo soy liberal porque estoy en contra de del antiguo régimen. Pero resulta ser que los liberales, compañeros de aulas míos, compañeros de libros, son librecambistas, y entonces me destruyen la producción nacional. Entonces, a la final termina diciendo, he arado el mar, ¿no? Claro, claro. Y entonces él termina siendo antimasón, termina siendo antiliberal. Y es muy importante ubicar este detalle, ¿no? Porque a veces uno no se da cuenta de que hay un liberalismo industrialista versus un liberalismo librecambista, ¿no? Entonces, como bien mencionabas, ¿no? Tú tienes la lucha en contra del antiguo régimen, en contra de los monopolios cuasi feudales de la monarquía absoluta, pero eso no quiere decir que están de acuerdo con el librecambismo británico, ¿no es cierto?, que destruye la producción. Y que además ni los propios británicos estuvieron de acuerdo, porque ellos primero fueron proteccionistas y solo después de que lograron generar su propia industria, ahí empezaron a promulgar el libre comercio. Librecambismo. Ahí está en cambio Hayu Chang, ¿no es cierto?, que te dice pateando la escalera. Una vez que ya te trepaste al muro, ahora sí pateas la escalera para que nadie más suba, ¿no? Así es, exactamente, se hicieron librecambistas. Ubícanos un poquito más qué otras características estuvieron presentes, y después de Belgrano, ¿quién le toma la posta? O sea, en esta cuestión que vos llamarás después la Escuela del Río de la Plata, ¿cuáles serían los autores que retoman estas posiciones de Belgrano y con elaboraciones mayores, como por ejemplo de Fragueiro? Claro, la Escuela Económica de la Plata. En el 1818, ¿verdad? 18. Sí, 1810 es la Revolución de Mayo. Ya venía escribiendo Belgrano junto con Mariano Moreno, que escribe el plan de operaciones, y también escribe la liberación de los hacendados. También tiene un plan industrialista. La Asamblea del año 13 también empieza a acuñar moneda y también pretende favorecer la economía nacional. Después, Congreso de Tucumán, 1816, ¿no? Sí, ahí es la independencia, se declara la independencia de las provincias. Y además ahí también, a propósito de lo que mencionabas de su relación, de su particular interés por el tema indígena, ahí incluso plantea una monarquía constitucional con un inca como... Sí, y San Martín también lo apoya, porque vos pensás que uno, cuando se da cuenta de esto, con el movimiento liberal independentista, también era consistente y contemporáneo con Napoleón liberando Europa de las monarquías. Entonces aprovechan las colonias americanas para hacer lo mismo. Buscan sus apoyos también, lógicamente tenían apoyos como otras potencias como Inglaterra, y confluían intereses, pero con un pensamiento propio americano. Esto es muy importante destacar. Cae Napoleón, Pedro,
¿Y qué viene en Europa? Yo lo estuve pensando eso. La restauración. La restauración de la monarquía. Y acá los independentistas americanos se quedaron en bolainas, ¿viste? Claro, porque el apoyo de ellos eran las revoluciones liberales europeas y en el mundo volvieron las monarquías e iban a volver a reconquistar las colonias con enormes ejércitos. Y entonces, lógicamente, tenían que lograr los nuevos países americanos el reconocimiento de sus pares europeos que lo consideran pares y países independientes. ¿Y cómo hacían para que los reconozcan las monarquías de vuelta instaladas en todo el mundo, no solo en Europa? Y ahí se pensó entonces en la monarquía inca, que además tenía una tradición americana, para que todo el pueblo originario americano se viera también reflejado y se pudiera hacer esa función criolla institucional como una monarquía parlamentaria, digamos, ¿no? Muy bien, muy buena idea. Buenos Aires no quiso, y las internas que conocemos y demás. Vino Rosas, y después Pedro de Ángelis, que era su ministro de Economía, era proteccionista sobre actos y oficios nacionales, la vuelta obligado defendiendo... Por ejemplo, el ministro de Rosas, que aparece, digamos, en la historiografía nacional popular en Argentina como la posición nacionalista, ¿cuál sería la posición, cuál sería el fundamento teórico, digamos, que manejaba? ¿El Sí, continuador de Belgrano o a quién hace referencia? ¿O es simplemente antes, un pragmático que improvisa sobre la tiene, marcha? tiene mucho de pragmático, pero algo de... Era napolitano, italiano, Pedro de Ángelis. Pero antes de Pedro de Ángelis, que está en 1840, está, y esto quiero decirlo muy, eran federales, pero Rosas defendía el monopolio del puerto de Buenos Aires, negociaba él mano a mano con los ingleses, hay que entender también que él exportaba ganado y cueros, su principal cliente eran los ingleses, pero defendió la soberanía nacional y la aduana porque decía, bueno, los ingleses querían la libre navegación de los ríos, Argentina se oponía, estuvo la vuelta obligado y otra serie de batallas en el río Paraná que Argentina termina ganando como en tonelero con la gran derrota de las flotas inglesa Y y francesa. francesa, que fueron hasta Asunción a Corrientes y finalmente terminaron hundiendo gran parte de la flota mercante, muchos de los buques de guerra, y terminaron firmando la paz, ingleses y franceses, con Rosas, para defender la producción de la industria nacional, porque los ponchos de ayer eran más baratos que los de acá, por ejemplo. Pero en 1837 nace la Asociación de Mayo, que si eran liberales unitarios, a veces maltratados por cierta historiografía o incluso revisionista, en realidad eran utópicos, socialistas utópicos franceses y social cristianos anteriores de los Habsburgo. Es decir, ahí tenemos a Alberdi, tenemos a Esteban Echeverría, tenemos a Mariano Fragueiro, José Mármol, varios escritores, que Para nuestra ellos audiencia, tenían Urquiza es el que traiciona y vence a Rosas. Entonces, en la con batalla de Urquiza se Caseros. abre la puerta precisamente a la posición de los unitarios, que son los librecambistas británicos, tipo Sí, Mitre y no, etc. no era tan así porque él seguía siendo federal, si bien negociaba con los ingleses, siguió siendo federal y su ministro fue Mariano Fragueiro, que era industrialista y proteccionista. Pero ahí lo que pasa, Pedro, hay que entender en la historia nuestra argentina, es que la provincia de Buenos Aires se separa de la Confederación, Mm. porque Buenos Aires no quería someterse ni a Urquiza ni al interior y quería mantener sus relaciones de libre cambio con Inglaterra. Y ahí estaba el general Mitre, y que se enfrenta a Urquiza. Y esos sí eran unitarios, 100%. Y se enfrentaban a Mariano Fragueiro, que fue el que hizo el Estatuto del Crédito Público, emitió, yo te estaba contando hace un rato, El moneda banco. nacional para monetizar el país y el crédito con un banco nacional que se anticipa a la Reserva Federal porque tiene una moneda propia y dice vamos a hacer 6 bancos regionales en las distintas regiones del país para medir la actividad económica, los precios, la necesidad de crédito y monedas, y sacar o retirar dinero, y el fomento. Y esas 6 regiones tenían que estar representadas en un banco central donde estaba el ministro de Economía y los ministros del gabinete y ministros de Economía de las provincias, todos representados para regular el banco. Ya, Vino Mitre con ubicamos Buenos un Aires. pequeño detallito que me parece que es crucial para nuestra conversación de ahora y de la próxima, que ya te quedas comprometido, porque nos dejaste totalmente en babias de la parte de Gesell, así es que tenemos que seguir con una segunda sesión. Bueno, A ver, es muy importante distinguir entre lo que es la versión de la Reserva Federal, que es un banco central, sí, básicamente monetarista, que lo que sí. pretende es justamente evitar la relación, que favorece más bien la Y es un banco especulación. privado. El Banco de Y Fragueiro era además, estatal. Es un banco privado federal, este es la Reserva además Federal. del tema, ¿no?
de lo que es un banco nacional que claramente son políticas de crédito para la industria, para el desarrollo de las fuerzas productivas, para el desarrollo de infraestructuras, ¿no? Sí, En el caso de Hamilton tienes un banco nacional, como lo que estás hablando de Fragueiro, son 60, 70 años antes que Fragueiro, ¿ah? Pero es privado, es un banco sí, privado. Entonces hay que sí, distinguir lo que es un banco nacional, sea privado o estatal, ¿no es cierto? De lo que es un banco central, que también puede ser privado o estatal. Entonces, correcto. simplemente para conversar después, porque en esa pequeña distinción, que también es una de las cosas que se jugó aquí en el Ecuador, ¿no? Aquí se hace en 1927, después de una revolución militar, de un golpe de Estado militar progresista, justamente juegan con esa distinción y nos confunden de lo que al principio se estaba reivindicando el concepto de un banco nacional, se termina fundando un banco central, totalmente neoliberal y privado, que es la réplica de la Reserva Federal. Entonces, por eso es Claro. importante. Ahora, en el tema de Fragueiro, el diseño es súper avanzado porque plantearte estas 6 sucursales, estas Sí, 6 agencias locales, te plantea sí, una situación de desarrollo de las fuerzas productivas sí, descentralizadas, que es muy, sí, muy avanzado para su época. sí, sí, sí. Y hablaba de tasa de interés natural, del 3%. ¿Entendés? Porque después más del 5% era usura para Fragueiro. Por eso es tan importante, 50 años antes que Gesell. Por eso decimos que Gesell es rioplatense, en el sentido que él lo que hace es continuar una línea de pensamiento americana, porque además lo hace de la periferia e impacta en Keynes y de ahí en Europa y en Estados Unidos, y se desmonetiza el oro, porque Gesell está en contra del patrón oro, y Keynes también, que es el que rompe con la tradición de la economía clásica inglesa y el patrón oro, que Inglaterra termina sufriendo y Y en termina en el la caso Gran de Depresión del Fragueiro, 20. también estaba en contra del patrón oro. ¿Cómo planteaba el tema de la Totalmente en emisión contra del monetaria? patrón oro. Totalmente en contra del patrón oro. Eso es lo importante. Y decía que había que emitir vis a vis de acuerdo con la producción, con el PBI. Y hablaba de la velocidad de circulación del dinero y del crédito de fomento. Por eso duró tan poco tiempo, porque Buenos Aires se separa de la Confederación, le hace la guerra a Urquiza, hay 2 batallas de Cepeda y Pavón, y termina por presiones económicas y políticas, termina renunciando Fragueiro y después eliminan completamente, cuando gana Mitre, le gana Urquiza, unifica Buenos Aires, unifica la Confederación. No es que Buenos Aires sea una confederación, sino que la Confederación se une a Buenos Aires. Buenos Aires recupera el poder político. Después vuelve a haber más batallas y se federaliza el país con Roca, que es un gran presidente que no está del todo bien estudiado, en el sentido historiográfico era un tipo desarrollista y no era librecambista, era industrialista, pero cuando hablan de la generación del 80 en Argentina, hablan como que era todo liberal y no es así. El que era librecambista era Mitre, y Mitre, que se impone a Urquiza, derroca a Fragueiro y deroga mediante un decreto, una ley, la Constitución Nacional, porque el Estatuto de Crédito Público tenía nivel constitucional, como dije, que era el anexo a la Constitución Nacional, y con una ley lo deroga, totalmente inconstitucional. ¿Y qué hace? Dice, no, este dinero argentino no sirve, vamos a pedir un empréstito externo. Y ahí empieza la deuda externa. ¿Y sabés qué hace? Piden un préstamo externo para monetizar con oro las reservas del Banco Central que ellos crean nacional para emitir dinero contra las reservas de oro que eran de Londres, de libras esterlinas. Pero ¿quién hace el préstamo? El barón de Magua, que viene de Brasil, que era el representante de la banca Rothschild en Brasil. Y después en Londres se dividen todo lo que es Brasil, la banca Rothschild y la Baring Brothers al Río de la Plata. ¿Sí? Que era una banca inglesa. Pero primero viene el barón de Magua como representante y es el primer empréstito argentino, además del de Rivadavia, Eso el te de iba a la banca de comentar. Magua Sí, fue en el caso de Mitre. Rivadavia también fue Barings, ¿no? O sea, que tiene Sí, antecedente ese. sí. Y bueno, pero después desembarca Rothschild en el Río de la Plata con Mitre y endeuda al país con deuda externa. Y bueno, después viene la asociación comercial con Inglaterra desde Buenos Aires, ferrocarriles y demás. Pero hay varios movimientos de economía independiente, sobre todo el general Roca, en donde engarza con Carlos Pellegrini, que era industrialista, que lo nombra a Gesell y Ernesto Torkins, que era empresario agropecuario, representante de capitales continentales no ingleses, también ingleses, pero sobre todo alemanes, franceses y belgas,
con Roca. Por eso Muy había bien. una interna Y en entre los este ingleses periodo, y y los en este periodo que lo continentales. vamos a retomar la siguiente sesión, pero en este lapso, ¿no? O sea, entre 1854 que lo tumban a Sí, Fragueiro, ¿sí? sí, Y la cuestión de Julio Argentino Roca, ahí tienes un periodo en el que prima más bien el librecambismo, sí, sí. inclusive con Domingo Faustino Sarmiento, que es más pro-yanqui y por tanto un poco más Más industrialista, pro-yanqui que pro-inglés, así más es. pro-yanqui Y que ahí hay una pro-inglés. interna, Ahí ahí hay hay un... una interna. Mitre es pro-inglés, Sarmiento es pro-norteamericano, una interna muy fuerte. Y Sí. Sarmiento lo nombra Roca general y Roca después se enfrenta con Mitre. Y es más desarrollista porque los de tendencia norteamericana, como Sarmiento y sobre todo Roca, eran de un pensamiento más desarrollista. Pero Ya, bueno, pero es para hablar. la pregunta era, Fragueiro sigue produciendo intelectualmente? ¿Cómo se dan los debates a nivel, por ejemplo, de la prensa? Hay peleas teóricas, peleas de la política económica. ¿Qué es lo que pasa con la intelectualidad? ¿Toman posiciones, se forman bandos o simplemente Te queda lo más cuento bien la próxima, desapercibido? pero básicamente te cuento algo muy interesante que tampoco ha sido estudiado y es increíble en la Academia Nacional, las universidades liberales, las universidades argentinas de todo signo no lo estudian. En 1874, en la Universidad de Buenos Aires, ya creada en 1825, o con el primer gobierno después de la independencia, se crea la Escuela Económica Industrialista del Río de la Plata por Vicente Fidel López, y sus discípulos eran, entre otros, había varios, Miguel Ángel Cárcano y demás, está Carlos Pellegrini, que después fue presidente de la Nación, creador del Banco Nación, y se llamaba capitán de la industria, porque creó el Banco Nación para el fomento de la industria y las pequeñas y medianas empresas argentinas. Duró 10 años, después derogaron el artículo tercero y cuarto, y en el artículo 13 del nuevo estatuto del Banco Nación en 1904, en ese artículo 13 prohíben los préstamos a la industria, Ya. contrariando la voluntad de su creador Carlos Pellegrini. Pero bueno, esto es muy interesante, el proceso político interno nuestro, argentino, digamos, porque tiene que ver con el conflicto de todas estas fuerzas, ¿no? Hasta el día de la fecha. Y bueno, y las influencias históricas también de potencias extranjeras. Pero eso no obsta a que existiera una línea de pensamiento permanente de defensa, no llamémoslo del interés nacional porque sería como político, hablo del interés económico, de un pensamiento económico autóctono que se remonta hasta Juan de Matienzo en 1548 Insisto ininterrumpidamente. yo, Eso es lo que quiero señalar. son las tareas situadas. Es decir, te pones en una Exacto. perspectiva y tienes que hacer esta tarea. Entonces, ¿qué es lo que le pasa después cuidando las proporciones a Prebisch, ¿no? Él viene de Correcto. Previs él viene es de la un sociedad heredero. rural, de una posición tremendamente ortodoxa, monetarista y toda esa cuestión. Se encuentra con la crisis de los años 30 y tiene que improvisar. Entonces, tiene una tarea. Y en esa tarea es lo que proponerse a la altura de la tarea es lo que tiene que desarrollar otra teoría. Entonces yo creo que es muy interesante eso. Oye, Pellegrini lo menciona a Fragueiro. La verdad que no lo menciona a Fragueiro, aunque habría que estudiar más todos los escritos de Pellegrini, no lo he leído, pero Fragueiro hace un banco para la industria y Carlos Pellegrini también. Eso. Así que los que sí lo mencionan es, como dije, Vicente Fidel López en 1874, el Banco Nación se crea en 1891, 94, perdón, 20 años después. Y es evidente que es la misma generación, por lo cual hay muchos escritos que hemos visto que mencionan el fomento de la industria y la protección de la industria nacional. Y de hecho, en el gobierno de Avellaneda se ponen leyes proteccionistas después de Fidel López, que después fueron derogadas, Ya. porque bueno, hay conflictos políticos, Y pero cómo ves tú siempre pervivió cómo la fue la línea. formación de Fragueiro? Porque mira, en el gobierno de Social Carlos III, cristiana, sí, social cristiana, pero ¿de él dónde venía estudió. él? Fragueiro es gallego. Es cordobés, estudió en la Universidad de Córdoba, que es de origen jesuita, ¿no? La Universidad de Córdoba, muy importante, la Ya, Universidad porque de Córdoba verás, también tiene 400 el años. antecedente de ese banco promotor de industria lo tiene en España, todavía bajo, no, con América incluida, con Carlos III, que es el Banco de San Fernando, ¿no? Que además de él lo inicia con un banco parecido en Nápoles. Hay que acordarse Ah, que antes de la sí, unificación italiana, Nápoles, el reino de Nápoles y Sicilia era de lo más industrializado del Mediterráneo. ¿Sí? Que después entra en un proceso de periferización, de sí. subdesarrollización con la unificación, ¿no? Entonces, Ah, entra en un correcto, proceso de ahí lo colonialismo postergan. interno,
entra un proceso de colonialismo interno a favor del norte, Turín, Milán, ¿no? Pasan a ser los nuevos centros y empiezan a chupar a lo otro. Y esto bajo ya la tutela británica, ¿no? Y entonces Déjame agregar algo muy yo creo interesante, que porque yo aquí estoy en en la Universidad América de debe haber Bolonia. pasado eso, ¿no? Estudié en la Universidad de Bolonia un posgrado de economía, te Ah, conté mira, que ahí hay mucho cooperativismo. Estaba Stefano Samagni, que se lo considera el padre de la economía civil italiana, y él nos decía que el desarrollo de la economía civil, o sea, no usuraria, no bancaria, no financiera, tiene su origen en el siglo XVII y XVIII en la Universidad de Nápoles. Y dice que la Universidad de Nápoles, siguiendo lo que vos decís, era la universidad más importante de Europa. sí. La luminaria era la Universidad de Nápoles, que era la de avanzada, y tiene que ver con lo que vos nos estás explicando ahora, que yo no lo tenía tan claro como vos lo decís, Sí, por si ¿no? acaso hay que seguirle, porque dentro de los Borbones, la rama de Borbón y Parma, que es posterior a Carlos, ¿no es cierto? Carlos tiene que dejar el trono de Nápoles para tomar el de España. Y entonces deja instalando la de Borbón y Parma. Entonces la rama de Borbón y Parma en Europa es una rama industrialista, que además después se fusiona con el ala Habsburgo, ¿no? El ala vienesa de los Habsburgo. Entonces yo creo que, Sí, yo creo que esa es una pista que hay que seguir porque sí. tiene que haber habido durante todo el periodo español de la América hispana, tiene que haber habido un pensamiento que venía también de la metrópoli. No cabe otra. Bueno, Belgrano estudió en Italia, no solo en España, Ah, Salamanca, mira. Valladolid, sino que fue a Génova y después a Nápoles. Y estudió con economistas y con unos sacerdotes, unos curas y otros economistas Garbesi, ahora no me acuerdo, tres o cuatro, en el norte de Italia y en la Universidad de Nápoles. Por eso él venía con pensamiento industrialista europeo. Obviamente que él venía con esa formación de origen fisiocrático y después de agregarle valor a la industria, ¿no? Tradujo las obras de Quesnay al español, pudo leer las obras que estaban prohibidas por el Vaticano, los libros que estaban interdictos en España le dieron un permiso especial, por eso estudió los libros ingleses, franceses e italianos, y viajó a Italia, aprendió un montón, por eso cuando después vino al Río de la Plata, el tipo escribió un montón de cosas Pero hay mucho desarrollistas. mérito personal porque los fisiócratas eran más bien librecambistas, ¿no? Era Sí, la avanzada librecambista en el marco del cameralismo, digamos, del colbertismo todavía, de las herencias del colbertismo en el reino francés. Yo creo que es claro. muy importante hacer ese seguimiento porque aquí hay mucho de inventiva, ¿no? Lo que decía Simón Rodríguez, o inventamos o erramos. Sí, 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 tal cual. Oye, Así que se nos bueno, acaba, tenemos se una nos gran acaba el herencia, tiempo ¿eh? por ahora, se nos acaba el tiempo por ahora, pero te comprometo, de pronto la misma hora, mismo canal la próxima semana, ¿qué te parece? Bueno, me parece muy bien. El próximo jueves y te voy a dar el contacto de Guillermo Andró y te vas a hacer un festín con Guillermo Ah, Andró no, no, sí tienes que darme, espectacular. tienes que pasarme. Lo de Matienzo también tienes que ver si puedes pasar, tienes en PDF, sería buenísimo, ¿ah? Sí, 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 tengo, Yo creo tengo, que te ha voy a sido, pasar. ha sido muy entretenida la conversación, hombre, y para nuestra Entretenido. audiencia seguramente les dio una cantidad de pistas respecto a cosas que nos suenan de lo que pasó aquí en nuestro país también. Un gran abrazo y nos vemos la próxima semana Un gran entonces. abrazo y acordémonos que somos más antiguos que los norteamericanos y en pensamiento económico inclusive que los europeos. Vamos a reivindicarlo. No cabe duda, no cabe duda. Así es. Ya nos vemos, hombre. Chaito. Un abrazo.